Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios capítulo 5, versículo 27. Gloria al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 27. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Señor, por la hermosa bendición que en esta tarde nos concedes, adorarte, bendecirte y exaltarte. Ahora queremos, poderoso Señor, que a través de tu preciosa palabra puedas hablar a nuestras vidas de tal manera que en esta tarde podamos ser fortalecidos y edificados a través de ella. Señor, que tu Santo Espíritu pueda fluir y tu presencia pueda manifestarse de manera tal que en esta noche tu palabra haya terreno dentro de nuestro corazón como la semilla en un terreno fértil, para que podamos producir fruto. Abre el entendimiento nuestro de tal manera, poderoso Dios, que tu palabra fluya y pueda convertirse en el carácter nuestro, de manera tal que podamos mostrar y dar a conocer tu gloria, soberano Señor, al reflejar tu palabra. Gracias te damos, soberano Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Tomen asiento. Pedimos a los niños menores de 9 años que puedan salir a sus aulas con sus maestros y maestras. Así como vinieron pocos hermanos, también vinieron pocos niños, ¿verdad? Se dieron vacaciones del Día de la Madre. Quiero hablar acerca de los propósitos para los cuales existe la iglesia. Somos una iglesia de propósitos nosotros, hermano. Somos una iglesia de propósitos. Y vamos a tomar en cuenta esos propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros llegamos al Señor, tenemos que entender el llamado de Dios para nuestra vida. El asunto no es aceptar a Cristo por aceptarlo y ahí se acabó todo. A partir de ahí empieza novedad de vida en cada uno de nosotros. Y los propósitos de Dios tienen que empezar a cumplirse en nuestro ser. Y nosotros tenemos que empezar a reflejar con gran claridad el sentido de la vida y poder de esa manera hacer la voluntad del Señor para nosotros, viviendo para Él. Porque estamos acá en la tierra para marcar un modelo, para dar a conocer una evidencia, para dejar un legado, para que nosotros podamos mostrar que efectivamente el Señor ha venido a nuestras vidas y ha hecho un cambio. Y estamos en la tierra para marcar ese cambio, para mostrarlo de forma muy personal, donde usted y yo tenemos el compromiso claro, preciso, de dar a conocer y reflejar al Señor en todo el sentido. La palabra del Señor reclama que nosotros podamos comprender que formamos parte del cuerpo de Cristo, que fuimos redimidos por la sangre del Cordero y que como consecuencia estamos puestos acá en la tierra como un ente transformador. Estamos puestos en la tierra para ser esa fuerza que tiene la capacidad suficiente para derribar la fuerza del mal, para enfrentar al enemigo, para poder llevar a cabo una comisión
acá sobre la tierra, de los cielos a la tierra, donde hay tantas almas que se pierden sin fe y sin esperanza. Significa que usted y yo tenemos que entender que acá en la tierra no solo somos cristianos dentro de cuatro paredes, sino que donde sea que nosotros andemos, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Y la gente tiene que darse cuenta que en nosotros ha pasado algo, ha ocurrido algo, que somos diferentes, que somos distintos, porque el carácter de Cristo está en cada uno de nosotros, porque la presencia del Señor está en nuestras vidas y como consecuencia nosotros le estamos reflejando a Él. No nos avergonzamos de Él, sino que sentimos el gran privilegio en nosotros de ser sus dignos representantes acá en la tierra. Como dice el texto, el objetivo y el sentido de Dios es que nosotros fuésemos a esa iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo Jesús murió en la cruz para dar salvación y vida eterna. Pero el sentido de que cada hombre y cada mujer llegue a Cristo no para en ese momento, sino más bien a partir de ese instante empieza el proceso de reclamo y de demanda que el Señor tiene para cada uno de nosotros como miembros de su iglesia, que nosotros podamos vivir una vida que refleje efectivamente el carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el reto, hermano, donde nosotros empezamos a morir y donde Cristo empieza a crecer, donde nosotros estamos permitiéndole a Él que nos perfeccione, que cambie, que transforme, que liberte nuestras vidas y nos pueda dar, por tanto, la autoridad para poder decirle a tanta gente que está en esta tierra, que cree que no tiene salida, que cree que no tiene solución, que hay una esperanza. Usted y yo tenemos una palabra de esperanza para la gente de esta tierra. Tanta gente que está suicidándose porque creen que no tienen salida. Tanta gente que se está quitando la vida porque creen que no tienen solución. Usted y yo tenemos una palabra de solución. Usted y yo tenemos una palabra de esperanza. Usted y yo tenemos que mostrarle la diferencia a la gente. La gente tiene que ver que usted y yo tenemos algo bueno que compartirles, algo bueno que darles. Que usted y yo tenemos algo que ellos no tienen. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos en nuestras vidas. Entender que hay miles y miles de personas en este mundo sedientas, necesitadas, que solamente Cristo puede cambiar la existencia de cada uno de ellos. El Señor nos ha visto a nosotros como aquel ejército poderoso que lo respalda a Él para poder, capacitado con el poder del Espíritu Santo, dirigir aquella empresa y atraer a otros para Cristo. Usted y yo vivimos con propósitos, hermano. A veces nosotros pensamos que el propósito es solo estar yendo al templo, yendo al templo y yendo al templo, y va de ir al templo. Esta es solamente una pequeñísima parte de la vida que nosotros tenemos que llevar. Porque acá es donde realmente en lo que hacemos es llenar nuestra vasija, pero donde tenemos que dar es allá afuera, donde la gente está esperando una palabra de aliento, donde la gente está esperando una palabra de esperanza, donde la gente está esperando allá que le diga que hay una oportunidad, que no todo está perdido. La gente que se suicida, por ejemplo, cree que esa es la solución. Pero en realidad, mis hermanos, eso es la peor condición para sus vidas, porque mueren sin fe y sin esperanza. No hay oportunidad, no hay solución para ellos ya. Nosotros tenemos que considerar el privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo y que se nos ha dado la oportunidad de ser parte de ese cuerpo de parte de Dios y entender que ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón hay un propósito para nuestras vidas.
y que tenemos que llevar a cabo ese propósito que el Señor ha plasmado para cada uno de nosotros. Cumplir la tarea acá en esta tierra, llevar a cabo la labor que Dios nos ha encomendado, dar testimonio al mundo del poder de Dios, dar testimonio al mundo que hay una esperanza, dar testimonio al mundo que se puede ser salvo de una condenación, dar testimonio al mundo que se puede salir del estado triste de congoja en el cual vive. Usted y yo tenemos esa palabra. Usted y yo tenemos esa esperanza. Usted y yo tenemos esa oportunidad. Entendamos la responsabilidad que tenemos. Que donde sea que nosotros vayamos, podamos comprender con gran claridad. Ahí donde estamos parados tenemos que marcar la diferencia. Ahí donde estamos parados tenemos que reflejar el carácter del Señor. Ahí donde nosotros estamos parados, la gente tiene que darse cuenta que pasó algo con nosotros, que ocurrió algo en nosotros, que tenemos algo bueno que ofrecer. Pero si es el mismo lamento, pero si es la misma congoja, pero si es la misma palabra de queja que está en nosotros, no hay diferencia, hermano. Y con esto no quiero decirle que no reconozcamos que podemos pasar momentos duros, porque a pesar de conocer al Señor tenemos que pasar también, como todos los demás humanos, momentos difíciles. Con la gran diferencia que nosotros los pasamos con la ayuda del Señor, que nosotros los enfrentamos teniendo al Señor de nuestro lado, que nosotros los superamos porque el Señor está con nosotros y Él dijo que estaría con nosotros siempre hasta el fin. Esa es la gran diferencia que se marca en cada uno de nosotros. Por tanto, tenemos que pensar, yo tengo algo que hacer entonces. Si hubo algo para mí, si alguien oró por mí, si alguien me presentó la palabra a mí, si alguien me habló de Cristo a mí, yo también tengo que hacerlo para otros. Yo tengo que compartir la bendición que se me ha dado. Por tanto, a partir de que yo conozco a Cristo, tengo que pensar, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero mencionar algunos propósitos para los cuales nosotros estamos acá en la iglesia. En primer lugar, si formamos parte de la iglesia del Señor, nuestro propósito será vivir una práctica de santidad. Vamos a practicar la santidad. Dice el versículo que hemos leído que el Señor quiere que nosotros fuésemos una iglesia gloriosa, que no tuviera, ¿qué, hermanos? Mancha, que no tuviese arruga, sino que fuere sin mancha, que fuere que fuere santa. Nosotros tenemos que considerar entonces el reto, propósito, vivir una vida de santidad. Ahora la pregunta es, ¿vive una vida de santidad? ¿Está cumpliendo ese propósito usted? ¿Está llevando a cabo ese propósito? ¿Es parte suyo ese propósito? ¿Vive en ese propósito? ¿Transita en ese propósito? ¿Camina en ese propósito? ¿Anda en ese propósito? Porque eso es un propósito de demanda para cada uno de nosotros. La santidad es un estado de buena conducta en la cual debe conducirse todo creyente que ha conocido al Señor. Es conducta, es estilo de vida. Todo aquel que recibe a Cristo se le considera, según la palabra, santo. El apóstol Pablo saludaba cada vez que escribía una carta a los santos. ¿Cuántos santos hay acá? ¿Cuántos santos hay acá? No, no bultitos esos allá de la iglesia católica, no. Son usted y yo, que debemos de practicar la palabra. Ese es el reto. Ese es el propósito para nosotros. Ser santos y sin mancha. Ser santos y sin mancha. Apartar
apartados del mundo, dedicados, consagrados solo para el servicio del Señor. Cuando hablamos de un santo, estamos pensando en la responsabilidad que nosotros tenemos de poder ser diferentes, de poder ser distintos, de poder mostrar claramente una conducta totalmente diferente a la que tiene cualquiera que está a nuestro alrededor y que no ha conocido al Señor. Nuestra conducta tiene que ser diferente y distinta, hermano. La gente tiene que darse cuenta. No porque usted ande un rótulo ahí, soy santo. Soy santo ahí en dorado, puede mandarlo a hacer. Pero es la conducta la que dirá. Su estilo de vida, el comportamiento que usted lleva a cabo será lo que reflejará si efectivamente eso es cierto. Practicar la santidad es permitir que cada uno de nuestros actos hable bien del Evangelio y honre el nombre de Cristo. Que cada vez que usted camine, transite y ande por el diario vivir, su conducta muestre que Cristo vive en su vida. Que usted dé a conocer que efectivamente está cumpliendo este propósito de vivir en santidad. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos cumpliendo, mis hermanos? ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Estamos entendiendo ese reclamo que Dios tiene para nuestras vidas? Que ahí en la casa, en el vecindario, en el centro de trabajo, en el lugar con los amigos, con los conocidos, la gente nota la conducta diferente en cada uno de nosotros. La gente se da cuenta que es distinto, que ya no camina como caminaba antes, que ya no andaba haciendo las cosas que antes hacía, porque ahora precisamente tiene una conducta que honra el nombre de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que usted da a conocer, refleja el nombre de Cristo. Y este no es un asunto porque esté el pastor, porque esté el líder, porque está mi papá, mi mamá, me voy a cuidar. Es porque el Señor lo está mirando. Y es porque usted se debe al Señor. Y es porque usted quiere honrar el nombre de Dios. Y es porque usted quiere darle a conocer a Él. Ese es su reto. Cumplir ese propósito. Practicar la santidad, permitir que el Espíritu Santo le regenere por completo, permitir que el Espíritu Santo obre su obra completa en su vida, permitir que el Señor opere, porque practicar la santidad es renuncia total y absoluta a los deseos y costumbres del mundo. Todas las costumbres del mundo ya no pueden ser las nuestras. Nosotros tenemos que tener otro estilo de costumbres, los de la palabra, los de la palabra. A veces suenan tanto duro, hermano, de tener que mantener un estilo de vida diferente al que teníamos antes, con las costumbres, con las cosas, con las maneras, con las formas que antes teníamos nosotros y tener que cambiar radicalmente la conducta. Y a veces tendemos a decir, no hermano, pero esto no es tan malo, esto es medio malo. Bueno, vamos a hacer lo que la palabra dice. Si la palabra nos autoriza, si la palabra nos otorga, si la palabra nos da la oportunidad, si la palabra nos dice así, entonces ahí vamos a estar tranquilos, porque estamos haciendo lo que la palabra dice. Pero si eso no es así, lastimosamente no estamos cumpliendo con este propósito. Muchos tienen la excusa en decir, hermano, es que así soy yo. Y Dios sabe que yo soy así. Esa excusa no es válida delante de la presencia del Señor. Porque este es un asunto de morir, por eso es que es duro. Jesús, cuando la gente le seguía, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay que pagar un precio. Practicar la santidad es disponer nuestro corazón para adorar al Señor, es disponer nuestro espíritu para tener comunión con Él, y es disponer nuestro cuerpo para que todo lo que con Él hagamos honre el nombre de Dios. Piense, lo que estoy haciendo con mi cuerpo honra el nombre de Dios.
dignifica el nombre de Dios, engrandece el nombre de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy realmente dando a conocer el nombre de Dios en mi vida? ¿Reflejando el nombre de Dios en mi ser? ¿Realmente estoy mostrando delante de la gente realmente la conducta de santidad? Porque muchas congregaciones podríamos estar llenos, hermano. El templo lleno, abarrotado, que no hayamos dónde sentar a la gente. Pero, ¿y sin santidad? ¿Y sin arrepentimiento? No hay propósito, hermano. Seríamos una iglesia sin propósito. ¿Queremos que el templo esté lleno? Sí, queremos que el templo esté lleno. ¿Queremos que se abarrote? Sí, queremos que lleguen más y más y más. Pero queremos encima de eso que la gente viva en santidad. Porque ese es el propósito. Ese es el propósito. Que podamos vivir una conducta diferente y distinta. De manera tal que sintamos nosotros el reto que tenemos en nuestras vidas y podamos dar lo mejor para la gloria del nombre del Señor. En segundo lugar, otro propósito. Además de querer vivir en santidad, la iglesia tiene el propósito de ser celosa por la palabra de Dios, tener celo por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se predica? ¿Qué es lo que se comparte? Donde sea que usted ande, si ha nacido de nuevo, tiene que tener celo por la palabra. El asunto de la palabra no es show, hermano. No es presentación de payasos. No es asunto de llamar la atención y tener riéndose a la gente todo el tiempo. De repente podría decir, ay, a mí me gusta escuchar a ese pastor porque desde que empieza a hablar yo me río y me río y me río y me río y me río hasta que termina de hablar, paso riéndome. Pero, ¿qué queda esa palabra en el corazón? En realidad nosotros tenemos que ser celosos por la palabra. Que realmente la palabra que nosotros estamos predicando sea efectivamente el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender, como dice Santiago, el llamado de Dios para nosotros, en Tito, que nosotros seamos celosos de buenas obras, celosos de buenas obras, que la palabra se esté compartiendo. El celo es aquel interés extremo que sentimos por defender una causa. Y en este caso, hermano, tenemos que ser celosos por la palabra. Y ese es el propósito de la iglesia. La iglesia no puede estar cambiando que ahora cree una cosa y mañana cree otra cosa y luego otra y luego otra y ahora cree una cosa y luego yo otra y esto está más bonito. Nosotros tenemos que tener firmeza en lo que creemos, solidez en la palabra, estabilidad en el pensamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué es realmente lo que nosotros estamos creyendo? Celo por la palabra. Celo por la palabra, tener esa actitud de disposición, hermanos, para que la iglesia no se desvíe de la sana doctrina. Tenemos que ser celosos de la palabra, hermano. Usted personalmente tiene que ser celoso de la palabra. Y ese celo tiene que estar adentro de nosotros. Ahora bien, ese celo tiene que empezar por nosotros, hermano. Por nosotros. Porque yo les puedo dar una buena regañada acá a ustedes. Decirles, estos mundanos andan aquí y yo ando peor. Yo tengo que empezar conmigo. Celoso conmigo mismo. Celoso con mi conducta. Celoso con mi forma de ser. Y si tengo la capacidad moral, poder decirle también a otro. Pero si no la tengo, ¿por qué le voy a decir a otro? Si yo mismo voy a ser avergonzado. Le digo a alguien, hermano, póngase a cuentas en esto y en esto. Ay, hermano, y usted me está diciendo que me ponga a cuentas en eso y usted no lo está haciendo. Por eso la iglesia tiene que ser celosa de buenas obras.
Personalmente tenemos que estarnos retando a nosotros mismos. No podemos permitir que la iglesia se nos vaya a desviar de la sana doctrina. Y esa es una responsabilidad de todos nosotros, hermano. De todos nosotros. A veces decimos que el pastor se aflojó. ¿Y los líderes? ¿Y la iglesia en general? ¿Dónde está? Es que estamos hablando de la iglesia. Es la iglesia que tiene que ser celosa de buenas obras. Celosa de la palabra de Dios, celosa de la vida de la palabra. Tenemos que tener una actitud concreta en cuanto al hecho de que muchas iglesias infortunadamente están decayendo porque no tienen celo, han apagado el celo y han dejado que el mundo se meta dentro de ellas. La conducta que muchos tienen es la conducta del mundo. No hay diferencia. Se miente allá afuera, se miente acá adentro. Se vive en adulterio allá afuera, se vive en adulterio acá adentro. Se vive en fornicación allá afuera, se vive en fornicación acá adentro. Se fuma allá, también acá. Se bebe allá, también acá. Nosotros tenemos que ser celosos de que la palabra esté viviéndose. Y eso es personal, hermano. Entienda que es parte de su responsabilidad. Que todos tomemos en cuenta ese hecho. Y si todos nos responsabilizamos, ¿qué pasará? Colaboraremos en el buen testimonio de la iglesia en general. Porque lo que usted y lo que yo hago viene a abonar el testimonio de la iglesia. Que nosotros no vayamos a ser los tropezaderos, hermano. Y le diga a alguien, lo invito a tal lugar. ¿A dónde? Que vaya a la iglesia Revelación Divina. ¿Y dónde queda esa iglesia? Es la que queda ahí cerquita del cementerio. La calle que viene del mall, 3 cuadras. Pero ahí, ¿verdad que va fulano? Sí. No. Con eso somos compañeros de trabajo. Un montón de veces me he invitado y no voy porque viera cómo es. Y dice que es líder. Imagínense, hermano. El reto que nosotros tenemos de forma personal, celosos por la palabra. Hoy en día algunas personas al celo por la palabra le llaman fanatismo. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Eso es lo que se está pasando. Se está convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. ¿Sabe qué se produce en una iglesia donde no hay celo por la palabra? Lo que produce son miembros rebeldes. Lo que producen son miembros chismosos. Lo que producen son miembros llenos de mundanalidad. Cuando se deja el celo de la palabra entra cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa. Predica cualquiera, ministra cualquiera y hace cualquier cosa. Tenemos que tener celo, hermano. Ser celosos, y eso es de todos la responsabilidad. Cuando no se tiene celo por la palabra, entonces la gente le gusta que le anden sobando la llaga, una pomadita. Es de apretar y sacar el pus, hermano. No es de estar poniendo la pomadita, es de socar para que brolle la infección, hermano, y pueda secarse el grano. No es asunto, hermano, no, hermano, sí está bien, hermano. Cuando el Señor le revele, deja a esa otra mujer que tiene. Mientras tanto, hermano, congréguese, hermano. No importa, ¿verdad? Contar su mujer no lo vaya a dejar por esa otra que tiene. Hermano. Celo por la palabra. Tenemos que tener celo, hermano. No perdamos la visión, no perdamos el norte acerca del reclamo de Dios para nuestras vidas. Este no es asunto de estarnos congraciando para quedar bien con nadie. Este es asunto de entender la responsabilidad que tenemos delante de la presencia del Señor. Tenemos que combatir el pecado en nuestra vida, llamarlo por su nombre y entender la responsabilidad que necesariamente nosotros tenemos que enfrentar. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le decía en el capítulo 4 de segunda carta a Timoteo, versículos 1 y 2,
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. Tenemos que mantener el celo por la palabra, hermano. Este no es asunto de pasar el rato. Este no es asunto de cubrir hoyos. Este es asunto de entender la responsabilidad que tenemos delante de la presencia del Señor. Un tercer propósito. La iglesia del Señor tiene un propósito muy especial, es que aprende a gozarse en la presencia del Señor. Eso es un propósito también. Aprender a gozarnos en la presencia del Señor. Este no es asunto de religión. Este no es asunto de venir aquí y vienen los cantos tristes. ¿Y a qué hora van a cantar los cantos alegres? Aquí no hay cantos tristes ni alegres, hermano. Sí, porque hay gente que cuando empezamos a adorar y a cantar, están con esos cantos tristes. ¿Sabe que la expectativa para nosotros cambia cuando tenemos una experiencia personal con el Señor? Mire, usted puede hasta saltar y danzar sin necesidad de que le estén sonando los instrumentos, hermano. Porque usted ha aprendido a gozarse en la presencia del Señor. Porque sabe que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Porque en la presencia del Señor tenemos que aprender a gozarnos. Y esa es parte del propósito para nosotros, hermano. Cuando aprendemos a hacerlo, usted no está esperando que los hermanos le digan, hermano, levanten la mano. Dígame, hermano. Muévase, que parece poste ahí sembrado. Usted y yo no necesitamos que nos estén exhortando de esa manera. Porque como propósito personal para nuestras vidas es que hemos aprendido a gozarnos en la presencia del Señor. Sabemos que ese es el mejor lugar, que no solo lo cantemos, que no hay lugar mejor para estar que en la presencia del Señor, sino que sea la experiencia real para nuestras vidas. Que anhelemos cuando vamos a estar en una reunión, por ejemplo, ¿qué va a hacer el Señor esta noche conmigo? ¿Qué me irá a decir el Señor esta noche? ¿Qué bendición va a traer el Señor sobre mí? Tener esa expectativa, tener esa actitud de espera. ¿Qué es lo que el Señor va a traer para mí? ¿Qué me va a dar el Señor? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué voy a recoger? ¿Qué maná me va a dar el Señor? El propósito de la iglesia también debe ser gozarse en la presencia del Señor. Que podamos nosotros comprender, considerando claramente que estar en la presencia del Señor es el mejor lugar para nosotros. El salmista decía en el Salmo 27:4, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto basado en que la gloria de Dios solo estaba en el templo. Ahora usted, hermano, puede arrodillarse, sentarse, acostarse, como usted quiera, y empezar a buscar la presencia del Señor en el monte, si es posible, y ahí usted puede gozarse en la presencia del Señor, porque ahora la gloria del Señor no está determinada por cuatro paredes, sino por la experiencia que nosotros tenemos de poder disfrutar la presencia del Señor donde sea que nosotros vayamos. Yo conozco hermanos y hermanas que les ha tocado estar en unas condiciones y posiciones para buscar la presencia, que no son de las mejores, y ahí se han gozado. Una hermana, por problemas con su esposo, que no era cristiano, solo podía orar en el baño, y ahí se encerraba y ahí se derramaba la gloria de Dios sobre su vida, porque estaba sabida de la importancia de buscar la presencia del Señor, y que esa era parte del propósito. La iglesia del Señor debe depender de la presencia de Él.
si no hay comunión, si no hay celebración en nuestras vidas, si no estamos contemplando la hermosura del Señor, nuestra vida espiritual se vuelve simple, se vuelve sin sabor, se vuelve sin sentido. ¿Sabe por qué a veces usted ni desea venir al culto? Porque no ha aprendido a disfrutar de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué siente aburrimiento? Porque no ha aprendido a disfrutar de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué tiene que rogarle muchas veces para que venga? Por eso mismo. Por eso. Hasta con una promesa. Después de que vengamos del culto vamos a ir a tal parte. Vamos a hacer esto. Vamos. Así sí, así sí. Pero cuando viene, ¿a qué horas termina el culto? ¿A qué horas termina el culto? Y qué largo se está haciendo ese mensaje. Pero cuando aprendemos a disfrutar de la presencia del Señor, no hay cosa que determine el sentido de nuestra búsqueda, porque para nosotros es un deleite, porque nosotros nos gozamos en la presencia del Señor, porque sabemos, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es aprender a gozarnos en la presencia del Señor. Somos una iglesia con propósito si realmente aprendemos a disfrutar de la presencia del Señor, que no estamos dormidos, que no somos religiosos, que no somos costumbristas, que voy al culto porque es costumbre, porque no hay otra cosa mejor por hacer, porque no hay otra cosa más importante. Cuando nosotros hemos aprendido a conocer la presencia del Señor, para nosotros no puede pasar desapercibida. Es lo más importante, disfrutarla, es sentirla y tenerla. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar la presencia suya. Debemos de comprender con gran claridad que cuando aprendemos a disfrutar la presencia del Señor, nosotros no pasamos por desapercibida la presencia del Señor, sino que seremos una iglesia avivada, una iglesia que se goza en la presencia del Señor, una iglesia que se deleita en el Señor. Y no solo que esté esperando, ¿verdad?, que vengan las alabanzas y después de que pasen las alabanzas pegar una buena dormida hasta que termine el culto, porque quedó tan cansado, ¿verdad?, de danzar, que se durmió. Y la presencia del Señor no solo son las alabanzas, hermano. Es estar delante de Él y contemplar su hermosura y disfrutar de su presencia. Entender con gran claridad la experiencia hermosa que significa conocer al Señor. Solo quiero mencionar una cosa más. Una iglesia con propósito es una iglesia que cumple la gran comisión. Cumple la gran comisión. No solamente vive en santidad, no solamente tiene celo por la palabra, no solo se goza en la presencia del Señor, sino que cumple la gran comisión. La gran comisión es ir y contarle a la gente las bendiciones que nosotros ya hemos tenido. La gran comisión es decirle a la gente que hay una oportunidad de vida, que hay una escapatoria. La gran comisión es el anhelo y el deseo que Dios nos ha plasmado a nosotros de ganarnos a los perdidos para Él. Porque ese es el sentido de nuestro existir. La salvación de las almas es una lucha y un trabajo que le corresponde al pueblo de Dios, a nadie más. Nosotros tenemos que presentarle el mensaje de salvación y de vida eterna a aquellos que no han conocido al Señor. Nosotros tenemos que hablarle que Cristo vive a aquellos que no han conocido al Señor. Y una iglesia con propósitos que lleva a cabo la gran comisión trabaja en pro del engrandecimiento de la obra del Señor. Está dispuesto a contarle a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Tiene la actitud de aquellos leprosos que en el Antiguo Testamento fueron al campamento del ejército enemigo a ver qué podían hacer, y hallaron que el campamento enemigo se había ido huyendo y había dejado todo, y la gente en la ciudad estaba muriendo de hambre.
Y fueron y les contaron, en la ciudad allá hay comida, allá están muchos alimentos, no mueran de hambre. Esa es la actitud que se espera de cada uno de nosotros, que hemos tenido esta experiencia y vamos a ir a contársela a otros. Usted y yo tenemos la responsabilidad de decirle a la gente que aún hay una esperanza, que la sangre de Cristo tiene poder para sacarles de la condición en la que se hallan. Que no importa la condición de pecado y de maldad, sí hay una esperanza. Pero a veces nosotros desahuciamos a la gente, nosotros mismos. Para que ese hombre se levante. Difícil, si toda la vida ha vivido así. Pero hay una oportunidad, hermano. El escritor del libro de Eclesiastés dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que entender. La esperanza para ellos la tenemos nosotros. Vamos y contémosle a la gente lo que Dios ha hecho en favor de nuestras vidas. Hagamos la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Ganemos a los perdidos y digámosles lo que Dios puede hacer en favor de su vida. No solo que nos estemos entreteniendo acá, viniendo de vez en cuando al templo y salido de ahí como que se borró. No existe. Solo soy cristiano en el templo. Nuestra responsabilidad es ir y contarle a la gente que hay una oportunidad de vida, que hay una oportunidad de salvación, que usted y yo somos llamados a vivir una vida diferente y distinta, que nosotros tenemos que valorar el sentido de la responsabilidad que tenemos. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión, la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Ir y contarle a la gente que para Dios la gente es importante, no puede pasar por desapercibida. Si para Dios la gente es importante, lo debe ser para usted y para mí también, hermano. Quizá usted y yo no sabemos, alguien oró por nosotros, alguien nos habló de Cristo. De repente ni nos hemos dado cuenta quién estuvo orando y orando y orando y orando por nosotros para que buscáramos al Señor. Y nosotros tranquilos, gracias Señor por esta bendición, y aquí estoy en este río de bendición y de aquí no me voy. Dios quiere que vayamos y le contemos a la gente cuán grandes cosas ha hecho por cada uno de nosotros. Si somos una iglesia con propósito, seremos una iglesia que tiene metas propuestas, y es la de ganar las almas, consolidar las almas, discipular las almas, capacitar las almas, enviar a las almas también. Lo que usted y yo hagamos se va a reproducir, y ese es el propósito de Dios, que se reproduzca, que la obra de Dios se reproduzca en nosotros, que nosotros podamos enfrentar ese reto en nuestras vidas y podamos dar a conocerle a la gente que aún nosotros seguimos teniendo una palabra de esperanza y que hay una oportunidad de vida. No permitamos que el enemigo gane ventaja. Este tiempo que estamos viviendo es tiempo último, es tiempo final, y tenemos que llevar a cabo nuestra tarea. No pensemos, ojalá que el fulano que está a mi lado le hable a ese mundano. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Ojalá que el vecino de enfrente pueda ir y hablarle a este que está molestando aquí a este lado. Vayamos y contémosle nosotros cuán grandes cosas Dios ha hecho. Esa es nuestra gran comisión. Hagamos la tarea, llevemos a cabo la responsabilidad, porque un día el Señor nos va a reclamar también y nos va a pedir, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? ¿Cómo lo reproducimos? ¿De qué manera lo utilizamos?
¿De qué forma nosotros hicimos la labor? Usted y yo, entendamos, no estamos supeditados a ser parte de la iglesia y del grupo acá. Hay gente allá afuera que también nos necesita. Sus compañeros de estudio, sus compañeros de trabajo, su familia, sus vecinos, sus conocidos. Ellos también necesitan escuchar esta grande bendición que nosotros ya tenemos. Si somos una iglesia realmente con propósitos, vamos a hacer lo que nos corresponda a nosotros, a llevar a cabo la labor y la tarea que se nos ha encomendado. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Mientras adoramos al Señor, yo quiero hacer la invitación. En primer lugar, ¿cómo está usted en su vida delante de la presencia del Señor? ¿Aún no ha entrado en el proceso? ¿Aún no ha entrado en el procedimiento de Dios para su vida? Este es el momento para que pueda decirle al Señor: quiero entrar en tu propósito, Señor. Y quiero hacer la responsabilidad que tú me has encomendado. O si la ha dejado retenida ya, quiero retomar lo que tú un día pusiste en mi ser. Quiero tomar lo que tú me encomendaste. Quiero llevar a cabo lo que tú pusiste en mi vida. ¿Habrá alguien que necesita decirle: Señor, voy a renovar mis votos delante de ti? Venga acá adelante, vamos a orar por usted. El Señor, que es el que se encarga de dar fuerzas nuevas, de fortalecernos, de levantarnos con nuevos ánimos, va a hacer su operación especial en nuestras vidas. Él es el que se va a encargar de operar el cambio. ¿Habrá alguien más esta noche que quiera venir y quiera decirle: Señor, yo quiero retomar ese propósito, retomar el anhelo que tú tienes para mi vida, hacer tu voluntad, vivir en tu palabra, caminar en tus propósitos? Diga el Espíritu de Dios: aviva tu obra en mi ser, aviva tu obra en mi vida, fortaléceme para que pueda hacer esa tarea que me has encomendado, esa labor que has puesto en mi vida. Gracias, poderoso Señor. Gracias, soberano Dios. Adoremos al Señor. ¿Habrá alguien más que necesita hacerlo? Gracias, Jesús. Gracias, poderoso Dios. Bendito tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias.